Arthur Smith, como teniente general, fue el jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército, por lo que fue subordinado de Friedrich Paulus durante la batalla de Stalingrado. Paulus confiaba mucho en su criterio, y como resultado, jugó un papel importante en la toma de decisiones, a finales de enero de 1943. A medida que la situación en Stalingrado se deterioraba, la confianza en sí mismo de Paulus disminuyó, y se dejó guiar cada vez más por su jefe de Estado Mayor, a tal punto que algunos dicen que Arthur Smith prácticamente dirigió la batalla, y fue quien realmente lideró al Sexto Ejército alemán. Arthur Smith nació el 25 de octubre de 1895, en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Se unió al ejército prusiano como voluntario, en agosto de 1914, y se alistó en el primer regimiento de infantería de Magdeburgo. En este regimiento, y como alférez, fue partícipe de la Primera Guerra Mundial. Como ayudante, recibió ambas cruces de hierro, así como otras condecoraciones. Al finalizar la guerra con el grado de teniente, Smith fue destinado a la Freikorps, y posteriormente a la Reichswehr. Durante los años siguientes, continuó su grado de formación militar. El 1 de octubre de 1924, Smith fue enviado a Königsberg para realizar 2 años de formación como ayudante de comandante de Estado Mayor. 4 años después, fue ascendido a capitán, el 1 de julio de 1928. En los años posteriores como ayudante, ocupó varios puestos en el ejército. Cuando la Reichswehr se amplió, y se convirtió en la Wehrmacht, el 1 de octubre de 1934, Smith fue trasladado a Münster, y ahí fue ascendido a mayor, el 1 de noviembre de 1934. A raíz de su experiencia en el Estado Mayor, a partir de la primavera de 1935, fue destinado al Comando General del Sexto Cuerpo de Ejército en Münster. El 1 de agosto de 1937, Arthur Smith fue ascendido a teniente coronel. Como tal, fue nombrado el primer oficial de Estado Mayor del Sexto Cuerpo en Münster, el 12 de octubre de 1937. Ocupó este cargo hasta el verano de 1939. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Smith fue trasladado y ocupó el cargo de primer oficial de Estado Mayor del Quinto Ejército alemán. Este ejército permaneció en la frontera occidental, razón por la cual no participó en la campaña de Polonia. El 13 de octubre de 1939, el Quinto Ejército fue transferido a Polonia y sirvió como fuerza de ocupación y seguridad. El 4 de noviembre de 1939, el Quinto Ejército fue renombrado como el 18º Ejército. Como tal, al año siguiente, el 1 de febrero de 1940, Arthur Smith fue ascendido a coronel. Permaneció en el cargo como primer oficial de Estado Mayor, ahora en el 18º Ejército. Este ejército participó en la campaña de Francia y en los Países Bajos, el 10 de mayo de 1940. Smith permaneció en el cargo hasta octubre, cuando se le nombró jefe de Estado Mayor del Quinto Cuerpo de Ejército. En ese puesto, participó en la Operación Barbarroja, como parte del Grupo de Ejércitos Centro. Permaneció en el puesto hasta el 24 de marzo de 1942, donde fue enviado a la reserva de oficiales. Finalmente, a mediados de mayo de 1942, Smith fue nombrado jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército alemán. 2 semanas después, Arthur Smith fue ascendido a mayor general, el 1 de junio de 1942. Arthur Smith llegó al frente del Sexto Ejército, justo cuando se desarrollaba la Segunda Batalla de Járkov. Este ejército estaba bajo el mando del general Friedrich Paulus, de quien Smith quedó subordinado. Después de tomar Járkov, las tropas de Paulus continuaron su avance. El 28 de junio de 1942, inicia la Operación Azul. El Sexto Ejército fue elegido para avanzar en dirección al Volga, con el objetivo de tomar la ciudad de Stalingrado. Para a mediados de agosto, las primeras tropas de Paulus llegan a las afueras de Stalingrado. Así es como inicia, durante los meses siguientes, las encarnizadas luchas por la ciudad.
Para inicios de noviembre de 1942, a pesar de los informes, Schmidt subestimó gravemente la acumulación y las capacidades de las fuerzas soviéticas en Stalingrado. Ignorando la instrucción de Hitler, de que las formaciones del eje no debían comunicarse con sus aliados, Schmidt autorizó a un oficial del Sexto Ejército a que se le proporcionara una radio y se uniera a las fuerzas rumanas al noroeste, para ayudar con la recopilación de datos. Se recibieron muchos informes falsos sobre la concentración de fuerzas soviéticas desde el sector rumano, motivo por el cual Schmidt se enfureció al ser perturbado por falsas alarmas. Cuando se comunicaron por radio al cuartel de Paulus a las 5 de la mañana del 19 de noviembre, Schmidt no fue informado, aunque fue despertado 20 minutos después, cuando se hizo evidente que no se trataba de una falsa alarma. Lo que realmente pasaba era que los soviéticos habían lanzado una gran contraofensiva contra todas las fuerzas de Paulus. Esta ofensiva se conoció como la Operación Urano, y el objetivo primordial era acercar a todas las fuerzas del Sexto Ejército. No fue hasta el 21 de noviembre que Paulus y Schmidt se dieron cuenta de que el Sexto Ejército estaba rodeado. Tras evacuar su cuartel general, ese mismo día, volaron a Nizhnechiskaya. Al llegar, el 22 de noviembre, Schmidt informó al comandante del octavo cuerpo aéreo, el general Martin Fiebig, que el Sexto Ejército necesitaba reabastecimiento aéreo. Más tarde del mismo día, Paulus y Schmidt mantuvieron una conferencia, a la que asistieron el general Hermann Hoth y el mayor general Pickert, durante la cual Schmidt fue el quien más habló. Schmidt reiteró que antes de que el Sexto Ejército pudiera avanzar hacia el sur, debían conseguir combustible y municiones. Cuando se le dijo que esto era imposible, respondió que más de 10.000 heridos, y la mayor parte del armamento pesado, tendrían que quedar atrás. Sostuvo que el ejército adoptaría una defensa de erizo, pero que debía ser reabastecido por la Luftwaffe. Durante toda la reunión, Paulus se mantuvo en silencio, y solo habló para llegar a un acuerdo con Schmidt. En la tarde del 22 de noviembre, Schmidt se transportó con Paulus a Gumrak, al nuevo cuartel general del Sexto Ejército. Esa noche, el cerco soviético de las fuerzas del eje se confirmó mediante un informe que Paulus envió al cuartel general de Hitler. Schmidt contactó con los comandantes de cuerpo, y desafiando la orden de Hitler de mantenerse firmes, acordaron con Schmidt que una ruptura hacia el sur era deseable. Paulus y Schmidt comenzaron a planificar la ruptura esa misma noche. Sin embargo, el 24 de noviembre, el Sexto Ejército recibió otra orden del Führer, transmitida desde el grupo de ejércitos B, que les ordenaba mantenerse firmes en sus posiciones. Según las fuentes, Schmidt comentó: a primera hora del 24 de noviembre, mientras Paulus y yo preparábamos las medidas necesarias para una ruptura hacia el sur, recibimos una decisión del Führer, mediante el grupo de ejércitos B. Decía que el Sexto Ejército debía permanecer en Stalingrado, a la espera de ser relevado. Reaccionamos a esta orden con asombro, pues esperábamos algún tipo de diálogo con el grupo de ejércitos, y estábamos bastante seguros de la ruptura. Paulus y yo llegamos por separado a la misma conclusión. Ahora parecía más imposible que nunca actuar contra una orden del alto mando. Esta decisión de mantenerse firme, en una defensa a ultranza, selló el destino del Sexto Ejército. El interrogatorio de los oficiales alemanes capturados llevó a los comandantes soviéticos a concluir que Schmidt era el verdadero comandante de las fuerzas cercadas, ya que Paulus había perdido los nervios debido a los efectos y acontecimientos negativos que sucedieron. Según Antoni Bebor, en su libro nos dice: los comandantes soviéticos estaban cada vez más convencidos de que Paulus era prácticamente un prisionero en su propio cuartel general, custodiado por su jefe de Estado Mayor. Diatlenko no dudaba de que Schmidt era la mano derecha del Partido Nacional Socialista en el Sexto Ejército, pues los oficiales capturados informaron que Schmidt comandaba el ejército, e incluso al propio Paulus. Otros historiadores, como Samuel Mitcham, nos dice: a medida que la situación en Stalingrado se deterioraba, la confianza en sí mismo de Paulus disminuyó, y se dejó guiar cada vez más por su jefe de Estado Mayor, hasta tal punto que Arthur Schmidt prácticamente dirigió la batalla. Schmidt no era un hombre de gran habilidad táctica, audacia, ni iniciativa, más bien, se caracterizaba por un optimismo obstinado,
y una disposición a obedecer órdenes de sus superiores sin protestar. Estas características de Paulus y Schmidt resultarían fatales para la guarnición atrapada en Stalingrado. La decisión de no negociar con los enviados soviéticos, que le dieron un ultimátum a Paulus, los días 8 y 9 de enero, fue por ejemplo, tomada por Schmidt, no por Paulus. Se ha sugerido que gran parte de la razón de la superioridad de Schmidt sobre Paulus residía en que, a diferencia de Paulus, Schmidt era un nacionalsocialista convencido, y Paulus, temeroso de Hitler y consciente de su responsabilidad, veía a Schmidt como un personaje ficticio del Führer a quien podía apaciguar. Según Poisy-Langer, nos dice: el jefe de Estado Mayor de Paulus, Arthur Schmidt, un nacionalsocialista comprometido hasta el final, parecía representar a Hitler para Paulus. De hecho, probablemente fue Hitler en Stalingrado. A mediados de diciembre, Paulus, incluso cuando las ilusiones se habían desvanecido, seguía sin contradecir a Schmidt, cuando presentó su hipótesis trágicamente absurdas a los visitantes del Sexto Ejército asediado. El 6 de enero de 1943, Hitler le concedió la Cruz de Caballero a Arthur Schmidt, y el 17 de enero, lo ascendió a teniente general. Para finales de enero, Paulus y Schmidt establecieron su cuartel general debajo de los grandes almacenes, conocidos como Univermag. Cuando las fuerzas que defendían el cuartel general del Sexto Ejército se rindieron en la mañana del 31 de enero, Schmidt discutió los términos de la rendición con oficiales soviéticos, mientras Paulus esperaba nervioso en una habitación contigua. Según Antoni Bebor, en su libro nos dice: no está claro si esto fue una estrategia para que Paulus se distanciara de la rendición, o un ejemplo más de cómo Schmidt manejó los acontecimientos, ya que Paulus se encontraba en estado de colapso nervioso. Schmidt, junto con Paulus y el coronel Adam, fueron llevados al cuartel general del Frente del Don, donde fueron interrogados. Antes del interrogatorio de Paulus, este le preguntó a Schmidt cómo debía responder, a lo que Schmidt respondió: recuerde que usted es un mariscal de campo alemán. De todos los oficiales alemanes de alto rango, retenidos en Zabarikino, Schmidt era el que menos gustaba a los soviéticos. A diferencia de muchos prisioneros de guerra alemanes, como el propio Paulus y Seydlitz Kurzbach, Schmidt se negó a cooperar con los soviéticos, a pesar que intentaron varias veces congraciarse con él. Junto con la mayoría de los oficiales alemanes, Schmidt fue trasladado a un campo especial, y lo mantuvieron alejado de Paulus, aparentemente, porque lo consideraban una mala influencia para él. Finalmente, Schmidt fue recluido en la prisión de Lubyanka. Permaneció allí hasta 1955, cuando una visita a Moscú del canciller de Alemania Occidental condujo a su liberación, junto con el resto de los prisioneros alemanes de alto rango. Tras su liberación, Schmidt continuó siendo amargamente hostil hacia aquellos oficiales alemanes que habían cooperado con los soviéticos. Finalmente, murió en Karlsruhe, en Alemania Occidental, el 5 de noviembre de 1987.